Gracias al Señor. Amados hermanos, les invito a que me acompañen por favor ahí a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos con ayuda del Señor a continuar algunas cosas que hemos considerado en las últimas ocasiones que el Señor me ha permitido estar aquí en esta reunión de los viernes en la Escuela de la Obra, y hemos avanzado un poco en algunos pasajes que el Señor me ha llamado la atención y que ha llamado la atención a través de la historia de la Iglesia. El Espíritu Santo ha llamado la atención en algunos puntos centrales de esta epístola. Esta epístola preciosa es llamada por muchos como el gran edificio de la palabra del Señor, porque nos muestra de manera ordenada. Dentro de las epístolas del apóstol Pablo no hay una epístola tan ordenada, tan sistemática como la epístola a los romanos. Ahí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, fue inspirado para escribir en orden el Evangelio de Dios. Así empieza la epístola a los romanos. Dice que él, siendo apóstol de Jesucristo, fue enviado para anunciar el Evangelio de Dios. Dice que él fue apartado. Apartado, eso es lo que quiere decir apóstol. Apartado y enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol del griego. No es un título en sí, sino que es una comisión que el Señor encargó, en este caso al apóstol Pablo, de ser separado por el propio Señor y para el propio Señor. Es decir, que el apóstol Pablo no fue separado por ningún otro, ni para ningún otro, sino para el propio Señor Jesús. Nosotros siempre debemos tener en cuenta que nosotros fuimos llamados por el Padre, por medio de Jesucristo y de su Espíritu Santo, por medio del Evangelio para Él mismo. El llamado de la iglesia es para el propio Señor, no es para otra cosa. Amén. No es para algún grupo particular, una entidad particular, sino fuimos llamados como un solo cuerpo para estar delante del Señor. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Entonces, por eso Pablo empieza así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, la epístola a los romanos es una exposición muy ordenada acerca del Evangelio de Dios. Nos empieza a mostrar al comienzo la condición del hombre, la condición en la cual quedó el hombre por causa del pecado, porque Adán en el Edén fue vendido, él se vendió al pecado, él se vendió al maligno y al pecado. Entonces el Señor, por medio de esa epístola, empieza a exponer la condición del hombre sin Dios. El hombre está muerto en delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados sin el Señor, porque el propio Señor es la vida. Y lo que hizo el hombre al desobedecer a Dios fue darle la espalda al propio Señor y al ofrecimiento de Dios mismo de darle su propia vida al hombre. Entonces ahora el llamado del Evangelio es volvernos de nuevo a la vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. El Señor dice: quien tiene al Hijo, tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, que podríamos tener muchas otras cosas. Podríamos tener muchas instrucciones, instituciones y cosas, pero si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Amén. Entonces la salvación y la vida eterna es por medio del Hijo y por medio del nombre del Hijo, porque el Hijo asimismo no vino en su propio nombre, sino que el Hijo vino en el nombre del Padre. Y ahora el Padre y el Hijo han enviado el Espíritu Santo, el cual tampoco viene en su propio nombre, sino que el Espíritu Santo viene en el nombre del Padre y del Hijo. Y ahora la iglesia ha sido comisionada por el propio Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, ya resucitado y antes de ascender, dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos discípulos son discípulos para Cristo, son discípulos para el Señor Jesús. Amén. Es decir, que los discípulos del Señor no son míos ni tuyos, son discípulos del Señor. Todos somos discípulos de Cristo. Amén. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mandándoles
que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, en esa cláusula, en esas palabras que el Señor les habló a sus discípulos antes de ascender a la diestra del Padre, hay mucho contenido. Como el Señor por medio del Espíritu Santo, por eso les dijo el Señor, esperen en Jerusalén la promesa del Padre, la cual Él les dijo que les había de enviar, es la promesa del Espíritu Santo. Esperen en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Es decir, que la única posibilidad de ser testigos del propio Señor es por medio de su vida, por medio de la presencia del Señor que está en su iglesia ahora. Amén, amados. Entonces, con este preámbulo quisiera que me acompañaran entonces al capítulo 8. Al capítulo 8 de esta epístola de Pablo a los Romanos. Y un versículo que habíamos leído en la última ocasión es ahí en el versículo 9, pero el Espíritu me tocaba en algo que era necesario detenernos un poco, aunque habíamos avanzado hasta el verso 9 o 10 en la última ocasión. En estos días el Espíritu me tocaba y me hacía ver que era necesario detenernos un poco en este versículo 9. Dice así, Romanos 8:9. Mas vosotros, vosotros, en primera instancia, son los creyentes en Roma, son los hijos de Dios en Roma. Pero ahora también estas palabras para todos nosotros, los creyentes también en Corinto, los creyentes en las iglesias de Galacia, los creyentes de Teusaquillo, los creyentes de Madrid, Cundinamarca, también los de Madrid, España. Amén. Y así por delante. Dice, mas vosotros, ese vosotros somos los hijos de Dios. No vivís según la carne. Y teniendo en cuenta el contexto, aquí está haciendo un contraste entre tratar de agradar a Dios por medio de la fuerza humana, de la carne humana, o por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahí el capítulo 7 es un capítulo muy importante, porque después de mostrarnos unos hechos absolutos, hechos objetivos de Dios en Cristo, cómo Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado por medio de su sangre y ha olvidado todos nuestros pecados, ahora hemos sido justificados por medio de la fe en Él y de la fe en su sangre. También Cristo nos crucificó juntamente con Él. Así como Cristo fue crucificado hace 2000 y tantos de años, nosotros ya fuimos crucificados juntamente con Él. Entonces no es que nosotros nos vamos a crucificar hoy, sino que ya Cristo nos crucificó. Y ese viejo hombre hay que dejarlo crucificado en la cruz del Calvario. De llevar la cruz es no contar con nosotros mismos, no confiar con nosotros mismos, ni darle lugar a nosotros mismos, sino saber que ya en Adán, o sea, Cristo crucificó a Adán, y en Adán esa vieja humanidad fue crucificada. Porque para Dios solamente hay dos razas, Adán y Cristo. Antes de Cristo estábamos todos en Adán. Y ahora, los que hemos creído en el Señor, ahora hemos sido incluidos, incorporados por medio de la fe y por medio de su Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Es como decir, digamos que todos nosotros aquí tenemos algún tatarabuelo, digámoslo así, ¿sí? Y digamos que ese tatarabuelo no hubiese tenido los hijos que tuvo, si no hubiese quedado así, sin hijos. Nosotros no existiríamos. No existiríamos. Asimismo, el Señor le dio fin a Adán. Y al darle fin a Adán en la cruz del Calvario, le dio fin a una vieja creación, a ese poder pecaminoso, a ese poder, a esa naturaleza. Claro, no es que desapareció la naturaleza pecaminosa en nosotros, pero Cristo en la cruz venció al pecado en su carne. Él venció al pecado en su carne. Y por lo tanto ahora en Cristo, ahora nosotros recibimos la victoria sobre el pecado. Ahora nosotros pertenecemos a una nueva creación. Amén. Entonces no depende de nosotros, sino ya dependió de Cristo Jesús. Ahora nuestra parte es tomar por medio de la fe aquello que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Aquello cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es. Es decir, no hay vuelta atrás. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra griega tetelestai.
Fue consumado, terminado. Toda cuenta vieja ya pasó. Ya no tenemos deuda para con Dios. Ahora en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, por eso al presentar cosas tan maravillosas, podríamos confiar que eso depende de nosotros mismos. Y por eso, gracias al Señor, que el Espíritu Santo llevó al apóstol Pablo, le enseñó, y el capítulo 7 está escrito para nuestra enseñanza. Saber que aunque Pablo quería hacer el bien, el gran apóstol Pablo, pero no podía. Lo que no quería hacer, eso era lo que hacía. Y lo que quería hacer no lo hacía. Porque con la mente quería agradar a Dios. Y él aprobaba que la ley de Dios es buena. Y nosotros aprobamos juntamente con Pablo que la ley de Dios es buena, que la palabra de Dios es buena. El problema no está en el Señor Jesús, ni en su Espíritu. El problema está en nosotros y en nuestra carne, que no tiene el poder para agradar a Dios. Entonces por eso Pablo dice entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces Pablo antes trataba de liberarse por medio de técnicas, por medio de autoayudas. Así como en estos días leíamos con mi hijo Mateo una serie de ilustraciones que usaba nuestro hermano D.L. Moody en sus predicaciones y fueron extractadas en un librito muy precioso. Y él decía que había un hombre que había caído en un gran precipicio, estaba en un gran hoyo. Es como representándonos a cada uno de nosotros perdidos en delitos y pecados. Y de pronto pasó Confucio, ¿no? Era un hombre de la China. Entonces pasó Confucio y le dijo, si tú hubieras leído mis libros de conducta y los hubieras puesto en práctica, no te hubieras caído en ese hoyo. Entonces pues ahí el hombre quedó sin ser ayudado. Sí, le dijo que él estaba perdido y todo, pero no podía ser ayudado. Sí, eso es como representando esas leyes, ¿no? Que están fuera de nosotros pero que no nos pueden ayudar. Después pasó otro personaje, que era un personaje como muy sereno, que estaba flotando, casi que estaba en las nubes, y ese era Buda. Entonces llega Buda y le dice a este hombre, mira, ponte en posición de flor de loto, medita, haz meditación trascendental, y busca la paz que está dentro de ti, quédate en paz y no sufras ahí. Pero dice, bueno, puedo hacer todo eso, pero no me has ayudado a salir de este hoyo, de este precipicio. Cuando de pronto pasó alguien muy diferente a estos dos. Uno era el legalista, ¿no? El que le traía los métodos, las leyes por fuera. El otro era el misticoide, ¿no? Pero de pronto pasó alguien muy diferente. Alguien que llevaba en sí mismo las marcas del sufrimiento. Heridas del sufrimiento por amor a la humanidad. Y ese era el Señor Jesús. Amén. Y el Señor Jesús no solo le dijo, si hubieses leído el Sermón del Monte y lo hubieras puesto en práctica, hubieras salido ahí. No, si hubieses hecho meditación trascendental, nada de eso. El Señor llegó y lo tomó de su mano, estiró su brazo y lo sacó de su hoyo. Y no le siguió recordando toda la vida. Entonces, si hubieras hecho eso, entonces no te hubieras caído y te vas a volver a caer si no haces esto, no. Sino le dijo, yo te ayudo a salir y desde ahora en adelante camina conmigo. Amén. Ah, hermanos amados, el Señor Jesús es muy diferente. Amén. Entonces no es una cosa ni la otra, sino es el Señor Jesús tomándonos y no solamente sacándonos del hoyo, sino Él nos invita a caminar con Él. Amén. Esa es nuestra seguridad. Por eso dice el Señor que por más torpe que seamos, no saldríamos de este camino. Porque si nos tomamos del Señor, no depende de nosotros. Nosotros somos torpes, como dijo Pablo, miserable de mí. Pero ya no tratando él de librarse de muchas maneras y técnicas legalistas o místicas, sino por medio de la persona del Hijo de Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no es el cómo me libraré, sino quién, la persona, otro que vino para ayudarnos en nuestra condición miserable y perdida. ¡Aleluya! Amén. Ese es nuestro Señor. Más gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Entonces aquí, en ese contexto, viene a ser ese contraste entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. La vida en la carne, el tratar de agradar a Dios por nuestros propios medios. Pero entonces el Señor nos sigue presentando ahora una nueva ley. Ya no solamente la ley de Dios escrita en tablas de piedra afuera, que nos señala nuestra miserableza, pero que no nos puede ayudar. Ahora no solamente la ley de la mente, que quiere hacer el bien, pero no puede.
Ya no solamente la ley del pecado y de la muerte que nos arrastra el pecado y por tanto la muerte, sino hay una ley superior, amén, que ya no está escrita afuera, sino la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? No está afuera, sino que Él escribe sus mandamientos en nuestros corazones y en nuestras mentes, amén, y además nos hace andar en sus estatutos. No solamente los pone adentro como solo un mandato, sino al mostrarnos su voluntad, nos ayuda a andar en sus mandamientos. Amén. Él prometió que en el nuevo pacto Él nos daría un corazón de carne, quitaría el corazón de piedra. Así como oraba nuestro hermano Camilito: Señor, ayúdanos con este corazón. El Señor ya nos ayudó, aleluya. Ya es un hecho, ahora nosotros debemos tomarlo por la fe, ese corazón de carne que Él nos ha dado. Amén. Dice que pondría un nuevo espíritu en nosotros y pondría su Espíritu Santo dentro de nosotros y Él haría que camináramos en sus mandamientos. Amén, amados. Ya nuestra confianza no está en nosotros mismos ni en algo externo. El Señor nos convida a mirarle a Él, como oraba también Beticita: Señor, ayúdanos a mirarte a ti, no a nosotros mismos. Esa es la respuesta, amados. Mirar al Señor que habita en nosotros, que mora en nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que contiene esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso ahora el Señor nos invita entonces a poner nuestra mente no afuera, no en nosotros mismos, sino en el Espíritu que mora en nosotros. Pero de ese nivel particular de victoria, de la caminata en lugares celestiales juntamente con Cristo, ahora el Señor nos invita a otro nivel, no solo individual. Permaneciendo en este, sobre este, caminar en otro nivel, que es el que el Espíritu me ponía en mi corazón. Entonces el 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, es decir, queriendo agradar a Dios en nosotros mismos, por nuestros propios medios, que siempre nos van a llevar al fracaso, sino según el Espíritu. Aleluya. Y esta versión, la Reina Valera del 60, dice: si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero en el griego, la palabra griega es eiper, ¿sí? Que quiere decir por cuanto el Espíritu, o sea, está demostrando el hecho, no está poniendo en duda a los creyentes, sino es un hecho, como dice el Señor a través también del apóstol Pablo. Gracias al Señor por el apóstol Pablo y por los otros apóstoles también, Pedro, Juan y los demás, ¿sí? Dice: esta es la palabra de fe que predicamos, este es el espíritu de fe que predicamos. Creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual hablamos. Ese es el espíritu del nuevo pacto, el espíritu de fe, amén, el espíritu de vida que habita en nosotros. Dice: por cuanto el Espíritu de Dios. Si quieres puedes poner una señal allí y reemplazar este si es por este por cuanto. Y si tienes dudas puedes consultar tú personalmente un interlineal griego-español y una gramática griega y ver. Tú mismo búscalo. Por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ese es el hecho, amados, que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. El hecho de que somos hijos de Dios es la morada del Espíritu Santo de Dios. No hay otra virtud por la cual nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, sino por el nuevo nacimiento. Porque por medio del nuevo nacimiento, ahora nosotros participamos de la naturaleza divina. Participamos de algunas cosas muy gloriosas, muy preciosas, que son la mayor gloria de la iglesia. Entonces dice: por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Como decíamos, puede tener alguna otra cosa, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces dice: por cuanto el Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, mora en vosotros, y mora en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu. Amén. Pero entonces vamos a complementar esto, amados, ahí en el Evangelio de San Juan. En estas palabras tan preciosas hay varios pasajes en los cuales me quiero detener. Algunos versículos en este discurso final del Señor Jesús antes de ir a Getsemaní. Luego
de la última cena y del lavamiento de los pies. Ahí el Señor Jesús le dio un discurso preciosísimo a sus discípulos. Gracias al Señor que el Espíritu le recordó estas palabras tan íntimas del Señor Jesús a los más íntimos, porque en este momento ya no estaba Judas Iscariote, que era el traidor, que era el engañador, había salido del medio de ellos y se había ido a hacer lo que iba a hacer. Pero a los más íntimos el Señor le habló estas palabras de los capítulos 14, 15, 16 y 17 del Evangelio de San Juan. Entonces San Juan capítulo 14 dice en el verso 20: en aquel día, aquel día era el día del cumplimiento de la promesa. Aleluya. La promesa del Padre que iba a descender y que ya descendió, que es la promesa del Espíritu Santo. Ese es aquel día. En aquel día vosotros conoceréis. Hermanos, porque mira, antes de que tuviéramos el Espíritu Santo no conocíamos estas cosas. Esas son cosas que el hombre natural no puede conocer, que el hombre natural no percibe y que se han de percibir espiritualmente por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia de ejercitar nuestro hombre interior, ejercitar nuestra comunión con el Señor por medio de su Espíritu Santo que mora en nuestro interior. Es un conocimiento que es espiritual, un conocimiento que no se adquiere según las apariencias, sino según el hombre interior, donde mora Cristo en nosotros y en toda su iglesia. Y aquí vamos a conocer cosas muy preciosas. Y ahí en la medida que vamos conociendo estas cosas más de cerca, el Señor nos empieza a ayudar a valorar la presencia de Él en su iglesia. La presencia de Él aún en el más pequeñito en la iglesia. Y cuando opera Dios en su iglesia, aún en el más pequeñito, cuando Dios opera en uno de sus pequeñitos. Amén. Cuando una persona está invocando al Señor y está dependiendo del Señor, y el Señor habla a través de ese pequeñito, Dios está hablando, y por lo tanto hay que apreciar y respetar la voz y la presencia de Dios en cualquiera de sus hijos y de sus hijas, amados. Es muy importante, porque la presencia del Espíritu Santo no es una energía, no es una cosa, es la persona del Espíritu Santo, quien es Dios. Como vamos a leer, donde mora el Padre y el Hijo. Porque el Hijo de Dios mora en su iglesia. Han venido a ser morada en su iglesia. Es decir, que una palabra del Señor a través de uno de sus hijos o de sus hijas, así sea el más pequeñito, si nosotros atendemos, y cuando es Dios, claro, a veces somos nosotros mismos, en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias cosas, pero cuando es el propio Señor, realmente la presencia del Señor, hay que atender. Y es precioso cuando somos enseñados por el propio Señor. Entonces aprendemos a apreciar la presencia de Dios, del Dios Trino, en la iglesia. Qué hermoso es esto, hermanos. Este es el nivel que quiere desarrollar el Señor en la tierra. El Señor no entregó la tierra para Satanás, ni para el pecado, ni para la maldad. La tierra fue creada originalmente para que su plan eterno de demostrar esa comunión eterna de la Trinidad fuera expresada en la tierra, amados. Para eso fue diseñado, fue creado el hombre. Para que esa relación divina entre el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo fuese manifestado en la tierra, en su iglesia y en cada localidad como cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es la expresión de la familia de Dios, porque Dios es familia. Dios es Padre y es Hijo, viviendo en una eterna plenitud de comunión por medio de su Espíritu Santo. Y al enviar el Espíritu Santo, aunque claro, tenemos una vida individual de victoria, de comunión con el Señor, pero el objetivo de Dios es que esta relación que el Padre y el Hijo tenían eternamente, así como dice Juan, en el principio ya era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, quiere decir, y el Logos, el Verbo estaba cara a cara, en una contemplación eterna con el Padre, en una comunión eterna de amor con el Padre. Asimismo, en la medida que le contemplamos y vamos conociendo esa relación del Padre con su Hijo en un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, así el Señor va desarrollando su plano, su economía divina en la tierra. Amén, amados. Esto es lo más precioso. Este es el deseo eterno
de Dios para con sus criaturas. Entonces por eso dice, ¿no? San Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Qué precioso, hermanos. Aunque Dios es trino, en Dios coexiste la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ellos no están tan separados como si fuesen tres diferentes dioses, no, son tres personas en el único Dios verdadero, donde coexiste el Padre en el Hijo. Dicen, aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre. Este yo es la persona del Hijo de Dios, el Señor Jesús. Que yo estoy en el Padre y vosotros en mí. ¡Qué maravilla! Miremos un momento estas palabras. Conoceréis que yo estoy en el Padre. Ese es el deseo del Señor al enviar el Espíritu Santo a ser morada en nosotros. Conocer que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Pero aquí el Señor nos introduce, nos incorpora, nos incluye en esta comunión. Y vosotros en mí. Entonces, imagínate esto, hermanos. Nosotros, digamos que esta hoja somos nosotros, ¿sí? Y este es el Hijo. Entonces, en aquel día conoceréis que vosotros, ese somos cada uno de nosotros, estáis en mí. Como digamos que esta Biblia sería el Señor Jesús, es un ejemplo. Pero el Hijo no está solo, sino que el Hijo está en el seno del Padre. Digamos que esta chaqueta es el seno del Padre. Así, en ese nivel es que nos ha introducido el Señor. Y ese nivel es el que el Señor quiere que nosotros conozcamos, en la medida que nosotros permanecemos en el seno del Señor Jesús. Por su Espíritu Santo permanecemos entonces en el seno del Padre. Ese es el nivel del Señor para su iglesia. Eso es lo que el Señor está desarrollando en su pueblo. No nada menos, amados. Hay una comunión propia del Padre y del Hijo, que es llamada en la Biblia la comunión del Espíritu Santo, que es la que nos trae al Padre y al Hijo. Mira, leamos aquí una porción en 2 Corintios. Vamos al último capítulo de 2 Corintios. Ya en el último versículo está la despedida, aquí en esta segunda epístola de Pablo a los Corintios. Y esta es la carga apostólica, esta es la carga de los apóstoles del Nuevo Testamento. Esta, como vamos a leer ahora, era la misma carga del Señor Jesús, que es la carga del Padre. No hay otra carga diferente. La carga del Padre es la que Él le ha comisionado a su Hijo. Y por lo tanto la carga del Hijo y del Padre es la que por el Espíritu Santo ahora ha comisionado a la iglesia. Pero esta comisión está sustentada en la provisión. Gracias a que Él mismo es la provisión y el sustento de esta comunión, es que es posible en Él. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Mira, porque la gracia es la que nos trae todo. La gracia es el don de Dios, es el don inmerecido de parte de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. O sea que la carga de los apóstoles por todas las iglesias era hacer consciente de manera espiritual, en una comunión con Dios, del propio amor de Dios, de conocer la esfera del amor de Dios. Dice que el Padre nos ha trasladado de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo de su amor. O sea, que nos trasladó de una esfera de la oscuridad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, el reino de la luz. A esa esfera, por decirlo así, nos trasladó el Señor desde que nacimos de nuevo. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable del unigénito del Padre, quien es la gloria del Dios invisible. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria. Y nos sacó de nuestras tinieblas. Por medio del Evangelio, Él fue el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de ¿qué, amados? La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O
sea que en ese mismo nivel, en ese mismo estado en el cual ha permanecido el Hijo contemplando la gloria del Padre, siendo el mismo el resplandor de la gloria del Padre, ahora Él nos lleva a mirarlo a Él. Y en esa medida la iglesia empieza a resplandecer en esa comunión de la Trinidad, amados. Entonces la gracia del Señor Jesús es la que nos capacita, nos acerca, nos hace aceptables para poder conocer entonces el amor de Dios, que comprende muchas cosas. El amor de Dios comprende muchas cosas. Y como vamos a leer ahora, el amor de Dios no es solo un sentimiento, es algo mucho más profundo. Y dice, y la comunión del Espíritu Santo, es decir, que el objetivo de recibir la gracia del Señor Jesucristo que nos atrae hacia el amor de Dios, a permanecer escondidos en ese amor, es que se realice en la comunión del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Dice, y la comunión del Espíritu Santo, que es la comunión entre el Padre y el Hijo, sean con todos vosotros. Es decir, que aquí ninguno está excluido. Cada uno de sus hijos hemos sido incluidos en esta comunión. Y el Señor quiere que nosotros conozcamos, seamos alumbrados para saber cuál es el nivel de la comunión de la iglesia. Amén. Porque hay otros tipos de comunión, hay otros tipos de compañerismos, pero que no son propios de Jesucristo, amados. Hay otros tipos de compañerismos naturales, ¿sí? De preferencias naturales y humanas, temperamentales o de carácter o de familiaridad. Pero a todos sus hijos el Señor nos ha llamado a este nivel de comunión, ¿sí? Porque hay muchos niveles de comunión, los cuales el diablo presenta para entorpecer la verdadera obra de Dios por Jesucristo en el Espíritu, llamados inclusive de comunión en el mundo, llamados ecumenismo, que no es la comunión propia del Padre y del Hijo en un solo Espíritu, que es fundamentada en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Mira cómo lo dice aquí el apóstol Juan en su primera epístola, que el Señor últimamente nos ha estado recordando mucho este pasaje. Primera de Juan. Y pongamos la atención, porque si el Señor ha estado insistiendo en esto, es que el Señor quiere que estemos atendiendo a esto. Primera de Juan, capítulo 1, ahí en el verso 3, dice, lo que hemos visto y oído. Aquí está hablando el apóstol Juan y lo habla en compañerismo con los demás apóstoles. Por eso dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso es la doctrina de los apóstoles y los profetas. Es el contenido propio del Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo en Cristo Jesús. Dice, lo que hemos visto y oído, eso, no otra cosa diferente, eso os anunciamos o sea que esto, el recibir la doctrina apostólica del Nuevo Testamento en el espíritu del Nuevo Pacto, en el espíritu del Nuevo Testamento, tiene un objetivo, es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, es decir, la comunión en el nivel apostólico de los apóstoles del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es este nivel? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta era la comunión de los apóstoles. O sea que la comunión a la cual nos invita el propio Señor por medio de la predicación de su Evangelio, para que sea manifestado en cada localidad como un solo cuerpo, es la comunión del Padre y el Hijo al recibir la plenitud de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Al oír este anuncio, al guardarlo, al recibirlo y al proclamarlo, al pasarlo fielmente, va a producir esto en nosotros, como consideramos también en las ocasiones anteriores. Va a producir la comunión del Hijo de Dios en medio de la iglesia, que es la comunión del Padre con su Hijo por medio de su Espíritu Santo. Dice, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria al Señor. De nuestro gozo es permanecer en la comunión del Padre y del Hijo, la cual es la comunión que también disfrutaban los apóstoles, que se daba por medio del anuncio de la palabra del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Entonces volvamos ahí a Juan.
al Evangelio ahora. Por eso dice Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis. Hermanos, el Señor nos lleva a conocer más esto, en la realidad de su Espíritu, en la realidad de Él mismo, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Mira ese matrimonio, que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Ese es. Entonces, mira, vamos a leer unos versículos antes. Desde el 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que el amor a Dios se expresa en guardar sus mandamientos. Y podemos guardar sus mandamientos porque le amamos. Porque el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo nos lleva a guardar sus mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, este es el otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Sí, por eso el mundo y aún nuestro hombre natural no puede comprender estas cosas, pero en el Espíritu el Señor nos llama a vivir estas cosas, a disfrutar y a vivir esto. Esto es lo propio del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí lo pone en futuro porque aquí el Señor aún no había muerto, resucitado, ascendido a la diestra del Padre y por lo tanto no había enviado. Pero dice, yo enviaré el otro consolador. Dice, porque mora con vosotros. Pero ahora la promesa del nuevo pacto, ahora cumplida, ahora recibida por nosotros, por medio de la fe en el Señor, es que mora en nosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la promesa. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Claro, ahí el Señor Jesús tenía que ir, morir, ser sepultado, ¿sí? Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, que es la vida del Señor la que nos permite conocer estas cosas, experimentar estas cosas. Y ahí sí dice, ¿no? En aquel día, ¿no? Cuando le vemos al Señor por su Espíritu Santo, conocemos que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo y nosotros en Él y Él en nosotros. ¡Qué maravilloso, amados! Esta es la comunión propia de la iglesia, ¿sí? O sea que el Señor Jesús nunca le permitió a los apóstoles hacer una sede propia de su propio ministerio, digamos, en Corinto. El Señor llama la atención y reprende esa actitud, no de los apóstoles, ellos mismos no estaban haciendo esto, sino de los hijos de Dios separarse en algún tipo de doctrina, algún tipo de ministerio, mucho menos en algo ajeno a Cristo. El Señor no permite y Él reprende estas cosas, este pecado de división en el cuerpo de Cristo, porque el Padre nos ha llamado para estar con su Hijo y el Hijo nos lleva a la comunión con el Padre por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a la comunión del Padre y del Hijo. Este es el nivel que nosotros debemos conservar y guardar y mantener en Él. ¿Amén? Siguiendo al propio Señor, no siguiéndonos a nosotros mismos, ni obligando a que nos sigan a nosotros en alguno de nuestros propios prejuicios o caprichos o sentimientos o manera de ver las cosas, sino que juntos podamos seguir al Señor en ese espíritu propio del Padre y del Hijo. Entonces, hay otros tipos de unidad, pero unidades que llevan hacia ustedes saben hacia qué, hacia una unidad, el cual está hablando cada vez más el mundo, y si nosotros no ponemos atención, podríamos ser arrastrados a una unidad ecuménica, que inclusive el diablo usa las estructuras religiosas del mundo como una plataforma para introducir inclusive dentro del cristianismo a muchos y engañarlos, porque el Señor Jesús dijo que si era posible, el hombre de pecado, el hijo de perdición, engañaría a uno de los escogidos. Entonces la unidad de la iglesia es la unidad propia de la comunión del Espíritu Santo, la cual es la comunión del Padre y del Hijo, basada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Ese es el principio. En alguna ocasión anterior leíamos.
si vosotros guardáis lo que habéis oído desde el principio. Y ese es el principio de la palabra del Señor, a través de sus siervos en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros debemos, por un lado, cuidarnos de esas mezclas que el mundo inclusive quiere introducir en su iglesia. Y de nosotros mismos, que a veces la carne puede introducir cosas ajenas del propio Espíritu de Dios en la iglesia para someter al cuerpo de Cristo, a los hijos de Dios, algo ajeno. Y eso es una línea muy delgada, por eso nosotros debemos someter nuestra propia naturalidad a la cruz de Cristo. Amén. Donde Adán fue crucificado, donde Satanás quiere arrastrar a los de Dios para sí. Y nuestra carne es muy susceptible a eso. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, claro, todavía estamos, mientras que estamos aquí en la tierra, estamos en este cuerpo de carne. Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos ser tan amplios como para ir más allá de los límites de la propia comunión del Espíritu Santo. Pero tampoco ser tan estrechos para reducir la comunión del cuerpo de Cristo y obligar a los hijos de Dios a una comunión más estrecha que la propia comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Esto manifestado en cada localidad. Ese es el nivel de Dios para su pueblo. Amén. Ese es el que nosotros debemos amar, debemos desear. Que en cada pueblo, municipio, localidad, que el Señor alcance lo suyo. Que la manifestación de su cuerpo como un único cuerpo en medio de la iglesia. Amén. Entonces el ecumenismo peca por exceso, porque quiere una comunión alrededor de otras cosas fuera de Jesucristo. ¿Sí? Y el sectarismo, digamos denominacionalismo, sectarismo, reduce la comunión del cuerpo de Cristo a algo menor que el propio Espíritu de Cristo que habita en todos sus hijos, en cada lugar. Entonces ninguna de las dos cosas son aceptables, ni son el modelo del Señor, sino la propia comunión de los hijos de Dios en cada lugar, en el Espíritu de Jesucristo. Amén, amados. Ese es el nivel precioso. Y mira lo que dice aquí en el 17, para avanzar un poco aquí, dice en el verso 22, Juan 17, 22. Entonces aquí, amados, por un lado es una dicha, es un regalo de Dios, aquello que el Señor nos ha regalado y lo que el Señor quiere para con el hombre. Pero por el otro lado también implica morir a nosotros mismos continuamente. Amén. A nuestros propios sentimientos, ¿verdad? A nuestra propia manera de ver y darle lugar al Señor. Pablo fue claro, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ahí podemos poner nuestro nombre. Con Cristo Iván Darío fue juntamente crucificado. Con Cristo María Mercedes fue juntamente crucificada. Con Cristo Danielita Jurado fue juntamente crucificada. Así cada uno de nosotros pongamos, ya fuimos crucificados, es un hecho. Y descansemos y disfrutemos ese hecho en Cristo. Y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí y en ti y en todos nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, entonces lo vivimos en la fe. La fe es poner la mirada en el Señor. La fe es recibir lo que viene de parte de Él. Amén. Entonces nosotros, el Señor nos ayuda a tener discernimiento de aquello que puede ir más allá propio de los límites de la comunión del Espíritu Santo, o aquello que estreche lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Amén. Y eso requiere un precio para pagar. Amén. Gracias al Señor, amado. O sea que el Señor no nos llamó a ser sedes de nuestro propio ministerio, ¿no? Ministerio es el ministerio del nuevo pacto. Amén. El ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. Por eso tú en la Biblia no ves la iglesia de Pablo, o la sede de Pablo en el norte de Corinto, y la sede de Pedro que está en el sur de Corinto. No. Alguna vez, algunos hermanos, no voy a decir los nombres ni el lugar, me dicen, hermano, pero esta ciudad es tan grande que podíamos hacer un grupo en la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Una ciudad que es una sola polis, una sola localidad en ese caso. Era bien grande esa ciudad, pero era una sola localidad.
entonces pues escuchaba, ¿no? Un hermano de un lado, otros hermanos de otro lado. Pero detrás de eso, de supuestamente de lo práctico, había algo que era que la carne no quiere pagar el precio propio de la comunión del cuerpo de Cristo, que es lo que el Señor quiere. Requiere un precio. El Señor Jesús pagó su precio para rescatarnos, que fue morir, derramar hasta la última gota. Ahora también hay un precio que el Señor nos llama en su amor y que Él es el único por su gracia que nos capacita, porque en su gracia nos introduce al amor de Dios, que nos conduce a la comunión del Espíritu Santo, a la plenitud de Cristo en su iglesia. Oh, hermanos, qué precioso. Amén. Entonces, por eso dice en el verso 22, la gloria que me diste es la gloria que el Padre le dio al Hijo, yo les he dado. Nos ha dado la gloria que el Padre le dio al Hijo, ahora el Hijo lo ha dado a la iglesia, para que sean uno. Hermanos, la única fortaleza para en su iglesia, si le damos lugar al Señor, porque eso es un don de Dios y este don debemos guardarlo, y ese guardarlo implica también negarnos a nosotros mismos para darle lugar al propio Señor. Amén. Claro, no en seguir los dictámenes de la carne de nosotros mismos o de algún otro, no se trata de esto, porque eso no se trata de gentileza humana, de una pleitesía política, no se trata de politiquería, sino de la comunión propia del Padre y del Hijo. Y ahí es cuando nos toca pagar el precio, porque a uno quisiera a veces agradar a todo el mundo, agradarnos a nosotros mismos y agradar a todo el mundo, pero debemos agradar al Señor, hermanos, y ser fieles al Señor, ser fieles al Señor, porque por esa diplomacia humana es que la iglesia también, en general, le va dando lugar a una religión mundial, donde se usa como plataforma, ¿sí?, algunos tipos de maquinarias pastorales, como por ejemplo en nuestro país existe, no voy a decir el nombre de esa maquinaria, ¿para qué? Pues hay preciosos hijos de Dios, pero a veces nuestra ingenuidad, ¿sí?, por querer agradar al pueblo. Pero mira lo que le pasó a Saúl, perdió el reino. ¿Por qué? Dijo, porque oí la voz del pueblo y quise agradarle, y ahí fue rasgado el reino de él. Pero David no. David amó al Señor y quiso lo del Señor a pesar de lo suyo, de sus dificultades humanas, como las tenemos cada uno de nosotros, pero hasta el fin deseó lo del Señor, y en la medida que el Señor le iba mostrando, con la ayuda del Señor, él pedía ser fiel al propio Señor. Llevó el arca en un auto nuevo, en un carro nuevo, tirada por bueyes como hacían los filisteos, que ese era el modelo de los filisteos, de llevar sus ídolos encima de un arca tirada por bueyes, y lo copiaron. Y ahí murió Usa, cuando estiró su mano, que Usa significa la fuerza propia, eso es lo que significa la palabra hebrea, traducida al español, usa ese nombre, la fuerza propia. Y ahí murió, y ahí David se entristeció, se dolió, pero él fue temeroso al Señor, que el temor de Dios es la sabiduría, y dijo, entonces ¿cómo he de llevar tu arca, Señor? Y ahí de nuevo volvió a la palabra, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces ahí recordaron que era sobre el hombro de los levitas, sobre el corazón, el peso del Espíritu Santo, de la comunión del Padre y del Hijo, pesando en el corazón de los levitas, de cada uno de sus hijos, de sus siervos y de sus siervas. Y ahí sí pudo danzar con libertad. Ahí el Señor se aprobó esa danza, porque antes danzó, pero el Señor no aprobó esa danza. Porque el Señor no solo mira, oye, qué lindo están danzando, ahora están escuchando a cierto cantor que canta como los judíos, empiezan a danzar danzas y que son bien emotivas y que emocionan y todo. Pero el arca está siendo llevada como debe ser, pesando sobre el corazón de los levitas, sobre el corazón de la iglesia, sobre una maquinaria. Eso hace la gran diferencia. Ahí David entendió, bueno, sí, entonces debe ser sobre los levitas. Ahí se arrepintió David y volvió otra vez al camino del Señor, fue alumbrado de nuevo, y ahí sí fue recibido con gran alegría. Amén. Y ahí fue un problema, fue con una de las mujeres de David, ¿no? Porque menospreció a David. Pero en ese momento David sí estaba honrando al Señor, y en medio de ese menosprecio hubo una disciplina para esta mujer. Se le cerró la matriz hasta el día de su muerte, porque menospreció a David cuando estaba en el Espíritu.
¿sí? Porque si David hubiese llevado el carro tirado por bueyes y no hubiera ocurrido nada, pues el pueblo como que no se entera, David como que no se entera, ¿verdad? Entonces, no, David hay que seguir a David como hace David. No, no podemos seguir a David en la carne de David. Debemos seguir a David en el espíritu. Cuando David agradaba al Señor, que en ese momento estaba haciendo una figura de Cristo. Amén. Cuando David atendía al espíritu de Cristo, David estaba haciendo una figura de Cristo. Amén. Para seguir al Señor, unánimes. Y ahí hay gozo y alegría. Amén. Ahí hay avance en el pueblo del Señor. Qué lindo. Dice, yo en ellos y tú en mí. Ahora sí, para que sean perfectos en unidad. O sea que la perfección es Cristo mismo. ¿Sí? Esa es la perfección de la unidad. Cuando sabemos que conocemos yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí es donde el mundo empieza a ver el amor de Dios en su pueblo. En medio de estos pequeñitos, de estos menospreciados por el mundo, pues Dios nos ha llamado para su gloria. La gloria que me diste, yo les he dado, para que ellos sean perfectos en unidad. Es decir, que esta es la comunión propia del Padre y del Hijo, la comunión del Espíritu Santo. Amados, el Señor toque nuestros corazones, hable a nuestras vidas más profundamente de lo que aquí pudiéramos hablar. Él mismo hable a nuestros espíritus, a nuestros corazones, amén. Y nos lleve a disfrutar, a contemplar la gloria del Señor y el deseo del Señor por su pueblo en lo propio que es de Cristo, amén, en su pueblo. Démosle gracias al Señor, amados, amén. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, por tu amor, porque tú nos has amado, Señor, y nos has compartido tu gloria, Señor. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por haber venido a ser hecho morada en nosotros. Amén. Gracias porque has amado a tu Hijo y le has querido presentar una esposa a tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, porque tú te diste por nosotros para presentarte tú mismo una iglesia gloriosa, Señor, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes, en virtud a lo que tú eres, a lo que tú has hecho a favor nuestro, Señor. Por medio de tu sangre tú has limpiado nuestros pecados, nos has limpiado, nos has hecho limpios, y también nos has dado tu propia presencia, tu propia naturaleza, Señor. Gracias, concédenos experimentar más, ser más sensibles a ti, Señor. Oh, Señor. Gracias, Señor, por este propósito tan precioso, por este deseo para con tu pueblo, Señor. Ponemos todo nuestro ser en tus manos. Lo nuestro lo dejamos en tus manos, que tú lo llevaste en la cruz. Y ahora tú nos diste lo tuyo, Señor. Oh, qué intercambio, Señor. Llevaste nuestra miserableza para darnos tu perfección, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén.